Presentación desde la diapositiva. Bueno, esta unidad es la última, es la unidad perdida de la materia, que generalmente no se da, y tiene algunos temas que son interesantes que se lleven por lo menos las cosas más importantes de estos temas. Se llama auditorías especiales, son como justamente su nombre lo indica, auditorías especiales, ¿no? Ahí tenemos en el índice, ¿no? ¿Cuáles serían esas auditorías que se ven en esta unidad? Que es la auditoría de gestión, la auditoría del sector público, la auditoría de balance social, la auditoría de sistemas de información y la auditoría de ajuste por inflación. Lo que es auditoría de balance social ya lo vimos, en realidad es uno de los encargos de aseguramiento. Así que no lo vamos a ver. Lo que es auditoría de sistema de información, lo mismo, ya se vio en la unidad 7. Lo que pasa es que esta unidad es, en realidad, esta unidad del programa, que es la unidad 16, va a haber que reformularla, porque quedaron como temas duplicados. Conclusión, la clase de hoy vamos a ver tres cosas que están ahí, que son la auditoría de gestión, la auditoría del sector público y la auditoría del ajuste por inflación. Voy a arrancar por auditoría del sector público, que es la más, por ahí la más, la que tiene por ahí conceptos más novedosos, y después voy a dar gestión. Voy a arrancar por sector público. Ahí estamos. Ahí se ve, auditoría del sector público. Sí, Sí, profe. Sí, profe. Bueno, acá lo que les voy a contar un poco es, nosotros hasta ahora en la cursada vimos lo que es auditoría, los distintos tipos de auditoría externa de estados contables, auditoría de otro tipo de estados contables, como de los estados contables resumidos, los que están preparados con un fin específico. Vimos otros encargos de aseguramiento, bueno, todos los que ya sabemos. Vimos servicios relacionados, pero lo que vamos a ver ahora en este caso, cuando hablamos de auditoría del sector público, es cómo se hace auditoría justamente en el sector público, porque todo lo que se ve en la cursada es relacionado al sector privado. Vamos a ver que hay conceptos que son muy similares a los vistos en auditoría interna, y otros en general también son muy similares a los que vimos en auditoría externa, porque en realidad el método de auditoría o el concepto de la auditoría como una actividad de aseguramiento independiente y demás es, es tan aplicable a la auditoría externa como a la interna, al sector público como al privado. El sector público va a tener dos tipos de auditorías, una auditoría o un control externo y una auditoría o control interno. La auditoría externa, esperen que admita, la auditoría externa, eh, perdón, el control externo lo realiza la Auditoría General de la Nación, ese órgano. Y después lo que es el control interno a nivel nacional, del Poder Ejecutivo Nacional, es desarrollado por la SIGEN, la Sindicatura General de la Nación. Entonces tenemos dos grandes organismos públicos que hacen el contralor del sector público, uno externo, otro interno. El control externo lo hacen, como dijimos, la Auditoría General de la Nación, que ¿qué es lo que controla? Lo que controla básicamente es la gestión presupuestaria del sector público nacional. ¿Y la SIGEN qué es lo que controla? La SIGEN en realidad lo que hace es, digamos, tiene a su cargo en lo que es el control interno de los órganos nacionales. No sé cómo achicar esto. Bueno, entonces, dijimos, auditoría del sector público, dos grandes órganos, la Auditoría General de la Nación y la SIGEN, una externa, otro interno. Vamos a hablar de la SIGEN. La SIGEN, que dijimos que es el control interno del organismo nacional o del sector público nacional, a su vez tiene lo que se llaman unidades de auditoría interna, que son las conocidas como UAI.
Las unidades de auditoría interna son parte integrante de lo que es el sistema de control interno y van a existir en cada una de las entidades del sector público. Cada entidad del sector público tiene su propia UAI, su propia unidad de auditoría interna. Estas unidades de auditoría interna dependen jerárquicamente de lo que sería la autoridad superior de cada uno de los organismos. Por ejemplo, Vialidad Nacional, un organismo cualquiera, digo, a nivel nacional, va a tener una UAI, o sea, una unidad de auditoría interna, que depende del director de Vialidad Nacional, pero a su vez todas las unidades de auditoría interna, que hay una en cada organismo, van a actuar coordinadas técnicamente por la SIGEN. Bueno, la SIGEN tiene normativas, ¿no? Tiene diferentes leyes. La principal o la ley de cabecera es la ley 24.156, que es la ley que establece y regula la administración financiera y los sistemas de control del sector público nacional. Y ahí tenemos, digamos, las cuatro normas básicas que rigen a la SIGEN y a las auditorías internas gubernamentales. Tenemos primero el Manual de Normas Generales de Control Interno para el sector público. Después tenemos una guía para auditorías ambientales. Después tenemos las normas de control interno para tecnología de la información, o sea, para todo lo que esté ahí, y las normas de auditoría interna gubernamental de la SIGEN. Esas serían las cuatro normas relacionadas a auditoría de la SIGEN. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de las normas de auditoría interna gubernamental, o sea, de qué normas o cómo está establecido, así como cuando veíamos auditoría externa del sector privado, nos basamos en la RT 53 y veíamos, digamos, nuestra norma madre de cómo realizar la auditoría es la RT 53, la norma madre de cómo realizar auditoría en el sector público es el manual de normas de auditoría interna gubernamental. Entonces vamos a hablar un poco de estos puntos que están en esta filmina, que son, yo extracté acá, digamos, como lo principal de ese manual de normas de auditoría interna gubernamental. Primero, ese manual habla de cuáles son las condiciones para ejercer la auditoría, habla de que tiene que haber independencia y objetividad, que se tienen que cumplir normas éticas, que el auditor interno tiene que tener conocimiento, pericia y experiencia, se debe capacitar en forma continua, debe actuar con debido cuidado profesional y tiene que guardar secreto profesional. Ahora igual las vamos a ver en detalle, pero estas serían las condiciones básicas para el ejercicio de la auditoría interna. Y después, en relación a cómo es el trabajo en sí de auditoría, lo que sería el método de auditoría, ¿qué dice este manual de normas de auditoría interna gubernamental? Habla de unas cuantas cuestiones, pero las principales que yo extracté acá, de las que vamos a hablar ahora, son habla de la planificación de la auditoría, de cómo se tiene que realizar esa planificación, de los procedimientos que se tienen que aplicar, de las evidencias, de cómo se obtienen y evalúan evidencias, de la documentación del trabajo, o sea, de los papeles de trabajo, del contenido, requisitos y características, se refiere a contenido de los papeles de trabajo, de la propiedad, de los plazos para su conservación, de la elaboración de observaciones y recomendaciones y del traslado al auditado de las observaciones y las conclusiones. Entonces, de esto es de lo que vamos a hablar ahora en relación a lo que es la auditoría del sector público. Bueno, en cuanto a las condiciones, las condiciones para el ejercicio de la auditoría, la primera condición es la independencia y objetividad. Esto es igual que en auditoría externa. ¿Se acuerdan que decíamos la condición básica para el ejercicio de la auditoría es que el auditor sea independiente? ¿Por qué? Porque esto es lo que va a dar la objetividad, esto es lo que va a dar seguridad a quien lea nuestro informe de auditoría de que hicimos un trabajo libre de prejuicios y de ningún juicio, o sea, objetivo. Eh, esperen que tengo que admitir, gente. Entonces,
Volvemos a la independencia y objetividad. Al igual que en la auditoría externa dijimos, el auditor interno en este caso tiene que ser independiente. ¿Por qué? Porque esto es lo que le va a dar seguridad a nuestro trabajo, digamos, credibilidad. Esto es al igual que en la auditoría externa. ¿Qué dice particularmente este manual de normas de auditoría respecto a la independencia? Dice, primero, que es indispensable que el auditor sea independiente, que mantenga y demuestre una actitud objetiva e independiente respecto al sector al cual está haciendo la auditoría, y que a su vez sea considerado también independiente por los terceros. O sea, no solo ser independiente, sino también parecer, o sea, ser considerado independiente por los terceros. Y cita el mismo manual cuestiones o situaciones que se consideran impedimentos para realizar auditoría, impedimentos en el sentido de que se considera que la independencia estaría vulnerada. ¿Cuáles son estas situaciones? Son parecidas a las que están establecidas en el Código de Ética cuando vimos este mismo tema en Auditoría Externa de Estados Contables. Habla de cuando haya una relación de parentesco. En este caso, estas cuestiones tienen que ver con impedimentos respecto, por ejemplo, está el auditor interno, hay un auditor interno o una auditoría, una UAI, una unidad de auditoría interna en cada organismo. Esa unidad de auditoría interna va a hacer auditoría en todo el organismo, ¿no? En los diferentes sectores del organismo, en el sector de contabilidad, de cobranza, de producción, de lo que sea. Lo que se establece acá en estas condiciones en las cuales se vulnera la independencia es que el auditor interno no tiene que tener ninguna relación con esos auditados, con cada uno de los auditados del organismo. ¿Y cuáles son esas condiciones? Bueno, parentesco, no puede tener ningún parentesco, ni por consanguinidad ni por afinidad. No puede tener amistad íntima o enemistad manifiesta con ninguna de las personas del organismo a las cuales controla. No puede tener intereses económicos o financieros respecto al ente en el cual está haciendo la auditoría interna. No puede tener relaciones oficiales, profesionales o personales, tanto directas como indirectas, con las personas del organismo. Obviamente no puede tener prejuicios, favoritismos, hostilidades, pero están específicas, así como yo se las leo, están escritas así en el manual. Es como bastante específico. No puede tener, bueno, ya dije prejuicios, no puede haber intervención en tareas de auditoría en un sector donde el auditor se hubiera desempeñado anteriormente. Por ejemplo, supóngase que el auditor interno antes trabajó en el sector de compras y después fue nombrado auditor interno. Bueno, entonces no puede ir a hacer auditoría al sector de compras. Tiene que ir otra persona de auditoría interna, pero no él. Bueno, y dejan aclarado que el auditor interno no debe asumir ninguna responsabilidad operativa o de cogestión tampoco, porque si no justamente se vería vulnerada la independencia. No estoy leyendo el chat, así que si ustedes leen algo que tenga que saber yo, o alguien que hace una pregunta o algo, se desmutea y me avisa. Porque si lo pongo acá me tapa la pantalla. ¿Vamos bien hasta ahora? Sí, profe. Sí, Bueno. sí. El segundo punto de las condiciones básicas era el cumplimiento de normas éticas y de conductas. Bueno, esto es igual que en la auditoría externa. O sea, el auditor debe poseer principios éticos para cumplir su función. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en el desempeño de su función de auditor debe mostrar que tiene cualidades de honestidad, que tiene vocación por el servicio público, que va a atender el cumplimiento de las normas, de las leyes aplicables al organismo y a la profesión en general. O sea, la ética es el tener un principio ético, digamos, es una condición necesaria para desarrollar la auditoría interna gubernamental, o sea, la auditoría en el sector público. Otro de los puntos indispensables para desarrollar la tarea de auditoría en el sector público tiene que ver con el conocimiento, la pericia y la experiencia. Esto también se da en la auditoría externa, o sea, no son cuestiones diferenciales, pero bueno, están nombradas específicamente en el manual, por eso las volvemos a nombrar acá. ¿Qué es el conocimiento, la pericia y la experiencia? Bueno,
el auditor tiene que tener los conocimientos necesarios y la experiencia para poder hacer auditoría de cada uno de los sectores del organismo en el cual trabaja. O sea, tiene que tener tanto los conocimientos normativos, legales, de trabajo, de las leyes, de la ley pública que le es aplicable al organismo y demás, para poder hacer auditoría. Es como decir, así como en auditoría externa, el auditor externo tiene que tener total conocimientos y habilidades y pericia en contabilidad, en las normas contables profesionales, el auditor gubernamental, el auditor público tiene que tener total conocimiento, pericia y experiencia en las normas del sector público, en las normas y leyes del sector público. Esto requiere que al momento de nombrar un auditor interno en el sector público, al momento de incorporarlo, de nombrarlo, se tienen que analizar sus antecedentes académicos, se tienen que analizar su experiencia, o sea, su currículum, su CV tiene que demostrar que tiene los conocimientos y la pericia necesaria y también la experiencia, ¿no? Como para hacer auditoría del sector público. La pericia o los conocimientos tienen que trascender digamos, las habilidades respecto a auditoría, o sea, también tiene que tener otras habilidades, porque justamente la auditoría del sector público es muy específica. Nosotros vamos a ver el auditor interno gubernamental, el auditor del sector público tiene que tener también mucha pericia y mucho conocimiento de leyes, de la ley pública, bueno, de lo que es finanzas públicas, de la ley de presupuesto, porque justamente de eso se va a tratar su auditoría. Entonces tiene que tener mucha experiencia y conocimientos de estos temas. Bueno, asimismo, digamos, el auditor tiene que contar con aptitudes que le permitan mantener una buena relación y comunicación con el resto de la organización. O sea, es muy importante que el auditor interno tenga también habilidades interpersonales para comunicarse con el resto de los individuos del organismo, o sea, no de los individuos en general, sino básicamente de los distintos jefes jefes de departamento, jefes de oficina, directores, porque como él va a tener que ir a hacer auditoría a los diferentes sectores, va a tener que saber comunicarse. Por saber comunicarse me refiero va a tener que tener una comunicación constante desde el momento de que va a tener que hacer procedimientos, relevamientos, y también al momento de ir a trasladar a trasladar una observación, a hacer una recomendación. Es muy importante tener habilidades interpersonales que tengan que ver con esto, con la relación con el auditado. En el sector público es quizás tanto o más importante que en el sector privado esa relación entre el auditor y el auditado. ¿Por qué? Porque en el sector público la auditoría tiene un sentido de ser un servicio donde básicamente tiene que ir constantemente mejorando el sector público y el control interno del sector público. ¿Y cómo lo mejora? Con recomendaciones. Entonces es fundamental esta relación o esta comunicación entre el auditor y sus auditados. ¿Para qué? Para hacerle conocer esas recomendaciones, para convencerlo de por qué es bueno desde el punto de vista del control interno cumplir con una recomendación o adoptar una recomendación de auditoría, hacer docencia, un montón de cuestiones que tienen que ver con la relación con el auditor, y por eso es tan importante tener que el auditor interno tenga estas habilidades de comunicación. Otra de las normas fundamentales tienen que ver con la capacitación continua, que esto también es aplicable al auditor externo. Pero acá en el manual lo explicita que el auditor debe preocuparse por mantener su competencia en permanente actualidad. O sea, esto implica estar al tanto de los avances normativos que continuamente están saliendo leyes, tanto sea leyes públicas, tanto sea fiscales, y bueno, de todo tipo, ¿no? O sea, tiene que estar al tanto de las actualizaciones normativas, legales, y también al tanto de cuestiones que tienen que ver con la auditoría interna. Por ejemplo, si es un auditor interno que está
que está asociado al Instituto Argentino de Auditores Internos, mejor todavía. O sea, tiene que tener un compromiso con la capacitación continua. O sea, tiene que demostrar que asiste a conferencias, a seminarios, a cursos, a distintas formas de capacitación que lo- le permiten demostrar que está en línea con este principio de la capacitación continua. ¿Alguno de los que está acá presente trabaja en auditoría interna de algún organismo? No, profe. Pero supongo que alguno trabaja en algún organismo público, aunque sea provincial, no nacional. ¿Ninguno trabaja en el IPS, en ARBA, en la contaduría? Están hablando en el chat, profe. Ah, bueno, por ejemplo, ahí Candela dice que trabaja en educación. Bueno, y vos, Candela, que trabajaste en educación, eh, eh, supongo que habrás tenido, no sé en qué lugar de educación trabajás, pero si no trabajas en auditoría interna, debes haber tenido dentro de tu sector alguna auditoría interna. Ah, bueno, trabajás en compras, debes tener constantemente auditorías internas. ¿Es así? Ah, mira, pero sabés que hay una auditoría interna en el organismo. Está bien, bueno. Eh, bueno, si alguno, bueno, estoy segura que hay algunos que trabajan en organismos públicos, pero claro, evidentemente no trabajan en auditoría interna. Pero bueno, en ese caso son los auditados. Eh, y además el día de mañana alguna vez alguno probablemente termine trabajando en auditoría de algún organismo, si les gusta el tema de auditoría y por ser contadores. Así que bueno, nada, no, quería ver si había alguno me podía aportar alguna experiencia. Bueno, si alguno tiene algo para contar, me interrumpe y cuenta. Estábamos en el debido cuidado profesional, que ya lo dije, ¿no? Ah, no, ahora, debido cuidado profesional. Otra de las normas de auditoría tiene que ver con el debido cuidado profesional. ¿Y qué es esto? El auditor, siempre hablando del auditor gubernamental, ¿no? El auditor, cuando realiza su auditoría, tiene que tener lo que se llama debido cuidado profesional. O sea, estar atento a ¿qué hace un auditor interno gubernamental o un auditor público? Analiza el control interno, cómo es el control interno y las deficiencias del control interno dentro del organismo al cual está haciendo la auditoría. Entonces, el debido cuidado profesional es que el auditor tiene que estar siempre atento a cualquier deficiencia de control interno que pueda haber, a cualquier error o fraude en la contabilidad, eh, a, a cualquier indicio, digamos, de cualquier situación ilícita o de operaciones no autorizadas o básicamente de ineficiencia en cuanto al uso del presupuesto, porque el sector, digamos, lo principal en el sector público, una de las cuestiones principales tiene que ver con el presupuesto, ¿no? El presupuesto del sector público tiene muchos controles y el auditor interno tiene que ver que se cumplen esos controles internos y indicar cuando hay alguna deficiencia o alguna indicio de fraude de algún control que haga que haya ineficiencia del sector público, ¿no? No, eso es el debido cuidado profesional. Otra de las normas de auditoría interna gubernamental son el secreto profesional. Este también está en la auditoría externa, pero se refiere a cosas distintas.
aunque en esencia, digamos, es lo mismo, porque ¿qué es el secreto profesional? Es que el auditor no puede, tiene que obrar, digamos, siempre con reserva y garantizar la confidencialidad. ¿La confidencialidad de qué? La confidencialidad respecto a toda la información que llega a sus manos en el ejercicio de su auditoría. O sea, el auditor interno va a estar recabando información, pruebas y demás. Mientras tanto va tomando conocimiento eh, de toda la información del organismo, ¿no? Que incluso muchas veces esta información se refiere a terceros, a los ciudadanos, por ejemplo. El auditor tiene que obrar con absoluta reserva de la información que recopila. O sea, no puede divulgarse, no puede transmitirse a otras personas que no sean las competentes. Eh, Ello incluye no solamente divulgar la información física a través de, no sé, divulgar mails o información recabada, sino tampoco puede hacer comentarios orales o por escrito de cualquier cuestión que deba mantenerse en reserva. O sea, toda la información que el auditor recabe en su tarea la debe mantener en total discreción y reserva, porque si no va a ser juzgado por violación del secreto profesional. Bueno, Eh, hasta acá vimos cuestiones básicas de que tenía que cumplir el auditor gubernamental. Y ahora vamos a ver normas que tienen que ver con la actividad de la auditoría pública en general, ¿no? Así como en la auditoría externa de estados contables veíamos el método que tenía tres grandes etapas: la planificación, la ejecución y la conclusión. A su vez ese método lo dividíamos en subetapas. Bueno, lo mismo pasa en la auditoría del sector público. También tenemos un método dividido en distintas etapas. Acá vamos a hablar de las principales etapas. La primera es la planificación, que también obviamente estaba en la auditoría externa, ¿no? Y en ese sentido estamos hablando de lo mismo. O sea, la planificación, ¿qué es? El auditor público tiene como deber planificar, o sea, realizar una planificación ordenada, sistemática y documentar esa planificación. O sea, tiene que planificar su auditoría. La planificación, al igual que en la auditoría externa, es el primer paso para cumplir con lo que es la auditoría. Y a su vez, en el sector público se establece que existen tres tipos de planificaciones, o tres niveles de planificación. Es una sola planificación, pero que tiene tres niveles. Tenemos lo que sería una planificación estratégica o global, una planificación anual y después una planificación individual de cada auditoría. En la primera, la planificación estratégica o global, lo que hace el auditor interno es primero obtener información general sobre el organismo, analizarla, desagregar el organismo en distintos componentes o funciones, evaluar los riesgos. Esto es igual que en la auditoría externa, la planificación es en base a riesgos. O sea, hay que evaluar cuáles son los riesgos de que se produzcan ineficiencias en el sector público, de que los riesgos de que no se cumplan controles internos, de que no se cumplan normas, leyes, eh, los riesgos eh, de que haya eh, malversación de fondos o de que haya cuestiones delictivas. Eh, entonces, en función a eso se va a planificar. La planificación siempre es en base a riesgos, de acuerdo a los sectores donde hay más riesgos o riesgos más importantes con mayor impacto y mayor probabilidad de ocurrencia, en función a eso se va a planificar la auditoría. Obviamente poniendo todos los cañones, digamos, a planificar auditorías a esos sectores de mayor riesgo. Eh, en esta planificación estratégica, justamente es una planificación genérica del organismo, donde se va a ver cuáles son los mayores riesgos a los cuales hay que enfocarse, y se hace una planificación global, que incluso trasciende el ejercicio económico, o sea, va a ser por más de un año, aunque se recomienda en el propio manual que tampoco sea superior a los 5 años. Generalmente la planificación estratégica, lo normal es que se haga a 3 años o hasta 5 como máximo.
Luego va a haber una planificación anual. O sea, cada auditor interno o cada unidad de auditoría interna, o sea, cada una de estas UAI, estas unidades de auditoría interna van a tener que hacer una planificación anual. O sea, de esa planificación estratégica van a tener que bajarlo a un plan anual de digamos, dentro de cada ejercicio económico, a qué sectores van a ir, en qué tiempo, con qué recursos. Y por último, cada UAI o unidad de auditoría interna va a tener que elaborar un plan para cada una de las auditorías. O sea, tenemos un plan anual que dice, por ejemplo, bueno, vamos a ir eh, a los sectores de compras, al sector de personal, al sector de servicios externos. Eso va a ser la planificación anual. Pero a su vez, la planificación, cada uno de esos sectores, por ejemplo, para cada vez que se va, la planificación anual, por ejemplo, dice, bueno, en marzo vamos a hacer la auditoría de compras y contrataciones, en abril vamos a hacer la auditoría de personal, en mayo y junio vamos a hacer la auditoría de servicios externos, porque se vieron que esos son los sectores de mayor riesgo. Esa sería la planificación anual. Luego, se va a tener que hacer una auditoría para cuando vayamos a hacer la auditoría de compras, otra planificación para la auditoría de servicios externos, otra planificación para la auditoría de personal. O sea, se va a haber que hacer una auditoría para cada una planificación para cada una de las auditorías específicas. Entonces así tenemos los 3 niveles de planes, el estratégico, el plan anual y después el plan de cada auditoría en particular. Bueno, después tenemos el tema de los procedimientos de auditoría. Los procedimientos de auditoría van a ser todos así como en auditoría externas teníamos procedimientos que eran hacer la toma de inventario, hacer el arqueo físico, inspección ocular, revisión de documentación de respaldo con registros contables. Bueno, así como había una lista de procedimientos usuales o mínimos para cada auditoría externa en la RT53, acá en el Manual de Normas de Auditoría también hay una lista de procedimientos mínimos de auditoría fiscal o gubernamental o pública. ¿Y cuáles son estos procedimientos? Bueno, van a ser métodos analíticos, de investigación, pruebas globales, que son necesarios que el auditor va a tener que ir realizando. ¿Para qué? Para obtener evidencias que fundamenten luego sus opiniones o sus conclusiones y sus recomendaciones. ¿Cuáles son esos procedimientos mínimos que establece la norma de auditoría, así como la RT53 hablaba de las inspecciones oculares, bueno, todas las que dije recién? Esta norma habla de uno de estos que vamos a nombrar acá, se los dejo escrito en la filmina, pero ahora vamos a nombrarlos. Relevamiento, que ya saben lo que es, todo lo que tenga que ver con documentar circuitos, controles y demás. Revisiones, que es todo tipo de análisis de cómo se documenta algo, de revisiones de informes, revisiones de circuitos. Confrontación, que implica cotejar 2 tipos de información o documentación. Otra es rastreo, que es utilizado para seguir el proceso de una operación de una manera progresiva, o también puede ser regresiva, reconstruyendo alguna actividad o algún flujo a través de documentación de respaldo. Otro procedimiento es la observación. Otro procedimiento es la comparación. Otro procedimiento es la indagación, todos procedimientos que también usamos en la auditoría externa, ¿no? Siguen en la filmina siguiente porque eran muchos. Otro procedimiento mínimo son encuestas, que se formalizan a través de cuestionarios escritos sobre distintas actividades u operaciones, objetos de análisis. Otro procedimiento son cálculos obviamente, revisiones aritméticas, como estaba en la auditoría externa, comprobaciones, los nombres un poco se repiten. Certificaciones, muchas veces hay que hacer, el auditor interno va a tener que hacer certificaciones, que es cuando tiene que obtener de un documento en el que por ejemplo, la certificación implica a la obtención de documentos en los que se asevera algún hecho, se certifica algún hecho. Y esto es, ¿quién lo certifica? Algún funcionario del organismo.
Entonces se piden certificaciones a algún funcionario respecto de alguna cuestión. El hecho de pedir la certificación es un procedimiento. Similar a lo que sería el pedido de confirmación de saldos en la auditoría externa, bueno, esto es el pedido de una certificación a algún funcionario del organismo. Otro procedimiento es la inspección, que es el examen físico y ocular de ciertos activos. Después tenemos, bueno, análisis, circularización también acá está, o sea, el auditor interno también va a pedir información directa y por escrito a otros terceros que nos puedan dar información sobre cuestiones del organismo. Conciliaciones, bueno, tabulaciones, determinación de razonabilidad, que serían las pruebas globales de razonabilidad a través de análisis de indicadores, de tendencia y demás. Estos son los procedimientos mínimos, que en realidad engloban cualquier tipo de procedimiento, porque casi cualquier procedimiento puede englobarse en alguno de estos. Si no es una comprobación, es una comparación, es una inspección, es una circularización, están casi todos, ¿no? Bueno, después las normas de auditoría nos siguen hablando sobre, luego de aplicar procedimientos, obtenemos evidencia. O sea, el resultado de aplicar procedimientos, al igual que la auditoría externa, es que nos vamos a hacer de evidencia que nos sirvan para ver cómo es el control interno del organismo, si hay deficiencias, si podemos, si debemos efectuar recomendaciones. Bueno, la evidencia, al igual que la auditoría externa, tiene que ser válida y suficiente. Hay distintos tipos de evidencia. La evidencia es lo que yo obtengo como respaldo de que hice el procedimiento. Puede ser evidencias físicas, que son las que obtengo cuando hago una inspección o visualizo directamente algún activo tangible. Pueden ser evidencias documentales a través de documentos escritos, evidencias testimoniales cuando recojo un testimonio que puede ser verbal o escrito de un auditado. Evidencias analíticas son el resultado de mis propios papeles de trabajo cuando realizo cálculos, comparaciones, tendencias. Evidencias informáticas que quedan plasmadas en soportes electrónicos. O sea, hay distintos tipos de evidencia, pero el concepto de evidencia es el mismo que la auditoría externa. Es lo que a mí lo que a mí como auditor me documenta que realicé el procedimiento y me sirve para después formarme una opinión y, en el caso de la auditoría interna, eh, gubernamental, me sirve para formarme una opinión sobre si hay algún incumplimiento normativo o de control y para después poder dar una recomendación. Bueno, esto es al igual que en auditoría externa. Vieron que hablábamos en auditoría externa que siempre hay evidencia que es más confiable que otra. Por ejemplo, la que es de fuente externa es más confiable que la de fuente interna, que la evidencia que se obtiene directamente mediante examen directo del auditor va a tener más validez que va a ser más confiable que la evidencia obtenida de forma indirecta, que la evidencia testimonial que se obtiene en circunstancias que permitan a los informantes expresarse en forma libre va a tener más crédito que, bueno, que alguna que se obtenga de otra manera, que la evidencia recogida de un sistema de control interno fuerte o apropiado es más válida que cuando se obtiene de un sistema de control interno insatisfactorio. Esto es igual que la auditoría externa. ¿Y cuándo vamos a decir que una evidencia, la evidencia al igual que en la externa tenía que ser válida y suficiente? ¿Cuándo vamos a decir que es suficiente? En el caso de la auditoría fiscal, cuando la misma sustenta la observación del auditor. Y si los resultados de las pruebas que aplicó el auditor proporcionan una seguridad razonable como para poder proyectar esos resultados con mínimo riesgo al resto de las actividades que realiza el organismo. Y bueno, y la relevancia de la evidencia, al igual que en la externa, cuando hablábamos de relevancia, hablábamos de la relación que había entre la evidencia obtenida y el uso que se le puede dar a esa evidencia. O sea, la información utilizada para demostrar o para refutar un hecho va a ser relevante si guarda relación con ese hecho. O sea, si yo puedo usar esa evidencia para demostrar lo que quiero decir el auditor interno, ¿qué va a terminar diciendo? Va a decir cuando no se cumpla un control interno o cuando hay algún ilícito o algo así. Entonces, la evidencia va a ser relevante si yo puedo demostrar con esa evidencia la observación que estoy haciendo. Ese es el concepto de relevancia.
Bueno, en cuanto a los papeles de trabajo, al igual que la auditoría externa de estado contable, el auditor gubernamental tiene que documentar todas las evidencias, todo el trabajo de auditoría que va a realizar, o sea, va a documentar todo, desde la planificación hasta los procedimientos que va realizando y el resultado de esos procedimientos, que son las evidencias. Todo tiene que quedar documentado en papeles de trabajo. El objetivo del papel de trabajo, eh, eh, básicamente bueno, como al igual que la auditoría externa, ¿no? Es respaldar la conclusión del auditor, ese es el objetivo principal. La misma norma de auditoría interna gubernamental dice que los principales propósitos de los papeles de trabajo son, primero, documentar la tarea realizada, después proveer la base para sostener las observaciones, después ayudar al auditor a supervisar su labor y permitir la revisión de la calidad de la auditoría, y por último, proporcionar al revisor de la documentación de auditoría evidencia de cuáles fueron las opiniones y conclusiones. Y bueno, los papeles de trabajo, al igual que en la auditoría externa, tienen que contener el objetivo, el alcance del procedimiento, la descripción de la tarea que se hizo, el resultado obtenido. Bueno, esto no me quiero detener porque ya son cosas sabidas. A ver, con esto voy a cerrar el tema, que me parece lo más importante de la auditoría interna gubernamental, es que el auditor interno gubernamental, cuando realiza su auditoría, su principal misión es que brinda un servicio, tiene que brindar un servicio al organismo, al auditor en el cual trabaja. Un servicio para mejorar el control interno y por lo tanto para mejorar la eficacia y la eficiencia del organismo. Y también para sí, asegurar que se disminuyan los riesgos de que haya, bueno, el robo, actividades delictivas, eh, ineficiencias en cuanto al uso del presupuesto y demás. Entonces, es importantísimo que cuando el auditor interno hace una observación, la observación o la conclusión que saque, cada una de las observaciones tiene que tener estas 4 partes. Va a tener una condición, un criterio, una causa y un efecto. La condición es la observación en sí misma, no va a decir cuál es el incumplimiento que encontró, qué condición no se cumple, o sea, qué control interno no se cumplió, o eh, sí, básicamente eso, qué es el criterio no logrado, o sea, lo que no se cumplió se debió haber cumplido, el control interno transgredido. Después va a tener que encontrar, perdón, el criterio es el sensor, al igual que en la auditoría externa, o sea, tiene que haber una norma, un manual de procedimiento que diga a cada uno de los sectores del organismo qué controles internos tienen que aplicar. El auditor lo que hace es decir que algo no se cumplió, que es la condición, en base a un criterio, que es el deber ser. Pero lo más importante es que tiene que identificar la causa, tiene que explicar por qué no se cumplió esa condición. O sea, tiene que identificar las razones por las cuales ocurrió esa observación, o sea, por qué no se cumplió. Y por último, tiene que decir cuál es el efecto que le causó al organismo ese incumplimiento. Por ejemplo, tener una pérdida potencial. Por no hacer determinado control puede hacer que el organismo pierda tanta plata o que no cumpla con el presupuesto. Bueno, tiene que identificar el efecto, cuantificarlo numéricamente. O sea, toda observación de auditoría tiene que tener estas 4 partes. La condición, cuál fue el sensor para explicar que esa condición no se cumplió, identificar la causa y explicar el efecto que va a causar o que podría causar no cumplir con ese control interno. Pero de estas 4 patas de la observación, la más importante es la identificación de causas. Porque nosotros podemos decir, por ejemplo, no sé, estoy haciendo una auditoría en el sector compras y contrataciones, y digo, no se hizo la comparación por ejemplo, no se hizo la comparación con distintos oferentes o distintos proveedores para una contratación directa como lo dice el manual. No se le solicitaron 3 presupuestos, por ejemplo, sino que se le dio, no sé, se compró el servicio o la compra a un solo proveedor sin comparar los precios con otros proveedores. O sea, se incumplió una norma del manual de compras y procedimientos. Esa sería la observación.
el criterio sería el manual que no se cumplió, o sea, la parte del manual que no se cumplió. El tema es identificar la causa, ¿por qué no se cumplió? Y esto puede ser, la causa puede ser múltiple, ¿no? Puede ser porque no hay, capaz dentro del manual no está especificado cómo se tiene que hacer el procedimiento. Puede ser que no haya una correcta segregación de funciones. Puede ser que haya un manual de procedimiento, pero sea inaplicable o sea obsoleto, porque por alguna cuestión no se aplicó por eso. Puede ser que la persona que está encargada de aplicar este control no tenga la capacitación suficiente. Puede ser que haya habido alguna, digamos, eh, realmente alguna tarea, no, alguna persona que haya cometido un fraude. Puede ser que haya habido negligencia o descuido de la persona que realizó la tarea. Puede ser que la causa puede ser una falta de supervisión de quien tenía que hacer ese control. La cuestión es que el auditor tiene que identificar cuáles son las causas. ¿Por qué? Porque en función a eso va a poder hacer una recomendación constructiva. Si la causa es que realmente hay una norma interna, un manual, pero ese manual es obsoleto, entonces se hace la observación, pero lo más importante es identificar esta causa y recomendar que se modifique el manual. O sea, el valor agregado del auditor interno gubernamental tiene que ver con la posibilidad de generar recomendaciones constructivas. Y esto se logra si el auditor es capaz de identificar realmente la causa raíz de las observaciones encontradas. Esto es como lo más importante que yo quiero que les quede de la auditoría interna gubernamental, que es un servicio al organismo para mejorar el control interno y por tanto mejorar la gestión pública, y que la mejor forma de contribuir o de generar valor agregado es haciendo recomendaciones constructivas. El auditor interno siempre tiene que dar traslado de las observaciones y de las recomendaciones al auditado, y en ese dar traslado muchas veces hay un ida y vuelta, que es donde se genera esto que yo les digo del valor agregado, donde el auditado tiene que comprar la recomendación, comprar en el buen sentido, tiene que entender que realmente le va a mejorar su trabajo y su aporte al organismo, y implementar las recomendaciones. Y acá es muy importante, el manual habla de cómo se tienen que comunicar los resultados de la auditoría, o sea, en definitiva, de qué características tiene que tener el informe del auditor, que son estas que están acá. Es importante que el informe del auditor con las observaciones y recomendaciones sea eh, útil, sea oportuno, sea objetivo, sea conciso, sea claro, tenga un tono constructivo respecto a las recomendaciones. Bueno, y después acá tenemos que el informe en sí del auditor interno gubernamental no tiene un formato establecido así como el auditor externo, pero sí hay un contenido mínimo que tendría que tener, que es este. Tiene que tener mínimamente una introducción, el alcance de la tarea realizada, el resultado obtenido, o sea, las observaciones encontradas y las recomendaciones como algo fundamental, y el traslado al auditado, o sea, qué dijo el auditado de estas observaciones y cómo se comprometió a implementar estas recomendaciones. Bueno, ¿se durmieron ya? No, profe. No, profe. ¿Les quedó más o menos clara la idea de lo que es la auditoría interna gubernamental? ¿Alguno quiere preguntar algo? ¿No? Bueno, yo les dije primero auditoría interna gubernamental porque sé que la atención va cayendo, y además sé que no me van a dar tanta bolilla después que les dije que esto no entraba en el parcial. Pero entonces di estratégicamente primero ese, y ahora me dejé para dar muy rápidamente los dos temas que me quedan, muy rápidamente, como cosas básicas. Después se les van a quedar en el, en el A24, así también los libero y se van a estudiar para el parcial del lunes. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe. ¿Les gusta la idea o quieren que los dé más detallado? Yo
A mí me encantan estos temas, así que puedo estar hablando las 3 horas. ¿Qué prefieren? ¿Que lo dé así en forma sintética y les deje las filminas colgadas? Sí, profe. Bueno. Auditoría de gestión. Estamos bien con las diapositivas, están en la auditoría de gestión, ¿no? Sí, sí, se ve esa. Bueno, bueno, acá nada, acá vamos a hablar de, acá ya nos vamos del sector público, ¿no? Ya esto es auditoría de gestión en general, aunque también se puede aplicar al sector público, pero vamos a verla enfocada al sector privado, para que se entienda mejor. Pero se puede aplicar a los dos, sector público o privado. ¿Qué sería la auditoría de gestión? El objeto sería evaluar cuál es la eficacia de la gestión de un ente con respecto al cumplimiento de los objetivos. O sea, los entes, las empresas, tienen objetivos. Y los objetivos, digamos, la idea es que tengan eficacia, o sea, que logren los objetivos con el menor costo. La auditoría de gestión sería auditar cuál es la gestión del ente, o sea, auditar si el ente está cumpliendo sus objetivos de manera eficaz. Eso sería la auditoría de gestión. Lo que es auditoría, en sí, el proceso, lo que es el control de gestión, no la auditoría de gestión, sino el control de gestión lo tiene que hacer cada empresa. O sea, cada empresa va a tener objetivos, va a querer cumplir sus objetivos de manera eficaz y eficiente, sobre todo eficaz, y para eso va a tener que controlar su gestión. El propio organismo tiene que controlar su gestión. ¿Cómo lo hace? Primero, cada organismo, cada ente, cada empresa, vamos a decir, primero tiene que tener objetivos, determinar cuáles son sus objetivos, va a especificar estándares de desempeño para cada uno de los procesos dentro de esa empresa. El control de gestión implica comparar el objetivo con el desempeño a través de ese estándar o de esa medición y, y controlarlo si cada uno de los sectores cumplió con el estándar o no, y en el caso de que no cumpla, tomar acciones correctivas. Por ejemplo, dentro de una empresa, el sector producción va a tener sus propios objetivos, no sé, el objetivo va a ser producir 200 pares de zapatillas por semana. El estándar es justamente eso, cuánto tiene que producir por semana. Por ejemplo, 200 pares sería un estándar de eficiencia y eficacia. El propio organismo va a tener que controlar esa gestión, o sea, va a tener que tener alguien que controle semanalmente cuántas zapatillas se produce, o sea, que compare el objetivo con el estándar y que a su vez haga algo con esa comparación. Por ejemplo, si no se están produciendo las 200 zapatillas por mes, bueno, a ver cuál es el problema para corregirlo. Ese sería el control de gestión. La auditoría de gestión, ¿qué va a hacer? Va a controlar esa gestión, va a controlar ese control de gestión. Esa sería la auditoría de control de gestión. Por eso, esto es, lo que yo quería era que les quede esto, ¿no? Que es la auditoría de gestión. Es lo que está ahí puntualizado con amarillo. Evaluar la gestión implica medir sistemáticamente, sobre una base continua en el tiempo, los resultados obtenidos por los responsables y comparar dichos resultados con lo deseado o planificado, a fin de elevar su eficiencia y productividad. Bueno, los indicadores de gestión son estas pautas que nos permiten evaluar la gestión, digamos, estas referencias. Por ejemplo, esto, ¿cuántos pares de zapatillas se tienen que hacer por mes, por semana? Bueno, y para terminar es la idea de la auditoría de gestión. ¿Qué rol puede desempeñar la auditoría de gestión? Primero puede ser el que haga ese control de gestión, o sea, puede actuar siendo el elemento de control. O sea, ser quien analice cómo es la gestión en relación al sensor, o sea, a esos parámetros que dijimos de eficiencia, y haga un informe para que
para que los responsables de la empresa tomen las medidas correctivas necesarias. Esa sería una de las posibles intervenciones del auditor en esto del control de gestión. Otra posibilidad es garantizar el cumplimiento. O sea, el auditor podría ejecutar procedimientos que brinden una garantía razonable de que quien tenga que ejercer el control realmente lo haga, ¿sí? O sea que el segundo rol que podría cumplir el auditor sería un control de quien hace el control de gestión. Y otra posibilidad es hacer la auditoría de lo que son los informes de gestión. O sea, tomar el informe de gestión de la persona que hace el control de gestión en la empresa y hacer un encargo de aseguramiento sobre cómo está hecho ese informe de gestión, si tiene deficiencias, si es correcto, pues ni demás. Serían los tres roles que podría cumplir el auditor en lo que es auditoría de gestión. ¿Se entendió la idea básica? Sí, sí. Sí, profe. Se entendió bien. Bueno. Y entonces, por último, vamos al último tema, que sería la auditoría del ajuste por inflación. Bueno, déjame tomar un segundito agua, un tecito. ¿Alguno tiene alguna pregunta, comentario? Así descanso la voz un minuto. ¿Les gustó la materia? En general está buena, es como más dinámica que otros temas como, no sé, impuestos o costos, que son más estrictos. ¿Les da ganas de esto de trabajar en la parte de auditoría? Porque en general cuando ustedes se reciban tienen como, en general están los que van a trabajar a la parte contable, a estudios contables, a hacer impuestos o liquidación de sueldos, y están los que se dan más para la rama de la auditoría. ¿Les da como ganas de irse para esa rama o no? ¿Alguno descubrió su vocación con la materia? Y puede ser, todavía nos falta un cachito para terminar. Pero no me digan que entre auditoría e impuestos no es mucho mejor auditoría. Definitivamente. Muy bien, ahí me gusta que sean team auditoría. Ah, de paso aprovecho para pasarles un aviso parroquial. Ahora en agosto, yo no sé si ustedes ya se anotaron en los seminarios. No sé si ya fueron las inscripciones. No, son después de que se cierran las materias del segundo cuatrimestre. Bueno, vamos a ver, nosotros siempre desde la cátedra ofrecemos un seminario que es de control interno y gestión de riesgo empresarial, que bueno, está bueno. Son temas novedosos, así que a los que les haya gustado la materia o que les gusten los temas de riesgo y control interno, los invito a inscribirse en el seminario. Bueno. Bueno, terminamos con esto. Auditoría del ajuste por inflación. Que es medio un embole, así que lo voy a dar, voy a decir las cosas básicas como les dije, y como hice recién con la auditoría de gestión. Básicamente, ¿de qué se trata? Las empresas tienen que hacer el ajuste por inflación para presentar sus estados contables en moneda homogénea. Entonces, nosotros, a ver, sabemos que el ajuste por inflación a lo largo de la historia de la Argentina ha tenido periodos en los cuales se aplicó el ajuste por inflación y periodos de estabilidad monetaria en donde no se aplicó el ajuste por inflación. Ahora, desde el 2018, desde julio del 2018, se aplica el ajuste por inflación, o sea, la RT6. Bueno, porque obviamente hay una inflación mayor al 100% trienal. Entonces, al tener que aplicar el ajuste por inflación, ¿qué hacen las empresas? O sea, tienen que agarrar las partidas no monetarias, hacer la anticuación de partidas, o sea, agarrar la fecha de origen de cada una de las partidas no monetarias,
calcular los coeficientes de ajuste, aplicar el coeficiente y terminar calculando lo que sería el RECPAM. Entonces, esto lo hacen las empresas, lo tienen que hacer necesariamente para cumplir con las normas contables profesionales. Nosotros nos pueden llamar como asesores externos, como para hacer un encargo de aseguramiento sobre el cálculo del impuesto a las ganancias, ¿no? El cálculo del ajuste por inflación, que sería esto. Este es el método secuencial de la RT6, nos podrían llamar para que hagamos un aseguramiento sobre cómo estuvo efectuado este cálculo. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer como auditores o como para brindar el servicio de aseguramiento sobre este proceso de cálculo del ajuste por inflación? Ni más ni menos que ver si la empresa aplicó bien el ajuste por inflación. O sea, vamos a tener que, a través de muestreos o no, de acuerdo a la complejidad y de acuerdo como cualquier auditoría, digamos, se va a planificar de acuerdo a los riesgos de que haya errores en el cálculo. Entonces de acuerdo a los riesgos, se pueden hacer controles de la totalidad o de determinadas partidas y verificar el correcto proceso del cálculo del ajuste por inflación para ver si se llegó a un RECPAM correcto de acuerdo a la aplicación al sensor que son las normas contables profesionales, que es la RT 6 y 19. O sea que no es ni más ni menos que eso, esto de la auditoría del ajuste por inflación. Acá tenemos todos los procedimientos que vamos a tener que hacer, que tienen que ver con las verificaciones del cumplimiento de cada uno de los pasos de ese método. Y no los voy a aburrir más. Obviamente, como cualquier trabajo de auditoría, requiere planificar, requiere documentar la evidencia de los procedimientos que hicimos y requiere tener papeles de trabajo que justamente que documenten esa evidencia. Me parece que me fui de concisa. Si me quieren hacer alguna pregunta, háganme. Y si no, damos por terminada la cursada. Profe, una Sí. consulta. Sí. Lo que es normas de revisión de estados contables de periodos intermedios, ¿entraría Sí. el parcial? Porque no lo llegamos a ver en las clases. ¿Vos de qué comisión sos? Su comisión y con Guillermina Mercapides. Ah, porque lo dio, Guillermina lo dio en la clase del miércoles. ¿No fuiste a la clase del miércoles? Sí, fui a la clase, vimos... Antes de que empezaran a dar los grupos, ella dio un pantallazo, bueno, un ratito, un comentario de ese encargo que justamente nos había quedado colgado. Ay, no, este último miércoles no fui. Ah, lo dio entonces. Claro, lo dio. Lo ¿Solamente normas de revisión o alguna...? solamente eso, que era lo único que nos había quedado sin dar, que fue un olvido cuando dimos, digamos, después de las auditorías especiales, Sí. venía encargo de revisión y nos lo salteamos ese. Entonces lo dimos en la última clase del miércoles, lo dio Guillermina. De eso tienen que saber lo principal. Profe, igual el capítulo 8 sí que no lo dimos. ¿Cuál el es el de capítulo?